Muchas gracias, presidente Óscar Tamés Rodríguez, Ángeles Valdés Tamés, que tenemos el placer de conocernos desde el 2020, que también ingresaste al Consejo de Historia y Cultura de Santiago. Maestro Gregorio Rodríguez Tamés, es para mí un gran honor presentar este trabajo de ingreso a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Es un tema crucial, ¿no? El agua. El agua es el fundamento de la vida, un recurso valiosísimo, todos la necesitamos. Nuestros ríos, arroyos, nuestras aguas subterráneas constituyen recursos valiosos que es preciso proteger. Gracias. Bien, en el cañón del Guajuco, para ser más precisos, el corredor que se forma entre la Sierra de la Silla y la vertiente oriental de la Sierra Madre Oriental, pues el agua ha sido aprovechada desde las tribus nativas que habitaron en esa región. Bien, el agua como protagonista en la fundación de nuestro municipio. Sabemos que el 20 de marzo de 1646 el gobernador Martín de Zavala otorga una merced de tierra a Diego Rodríguez de Montemayor para fundar una hacienda agrícola. Esta hacienda tenía como límites hacia el norte pues, el arroyo El Cerrito, que hoy es el arroyo Las Palmas, y hacia el sur nuestro famoso río Escamilla, que en ese tiempo fue llamado también arroyo de los Lampazos o río San Juan también. ¿Por qué menciono esto? Porque desde aquí, desde la fundación, pues el agua tiene un protagonismo en cuanto a límites territoriales. ¿Sí? Listo. Bien, Diego Rodríguez de Montemayor y su esposa Inés de la Garza tienen que dejar su hacienda, que llamaron San Miguel, en el año de 1654 por los constantes ataques de los naturales, hasta que en 1670 llega un acontecimiento que conocemos como la refundación del Guajuco, cuando la hija de Diego, Margarita, se casa con Lucas Caballero de los Olivos, y pues empiezan los dotes de los hijos, empiezan a dar dotes a los hijos de los fundadores, ¿verdad? Por ejemplo, la fundación de los 4 hijos de Diego Rodríguez de Montemayor e Inés de la Garza, siempre en fechas y lugares diferentes. Gertrudis Rodríguez de Montemayor, casada con Juan de las Casas en el año de 1679, le dieron de dote las labores del cercado. El cercado, desde ese año escuchamos ese nombre. Ahora la comunidad a la cual yo pertenezco, cercado de ríos o de arroyos. El segundo asentamiento, 5 años después, en 1684, Dorotea Rodríguez de Montemayor, otra hija del fundador, se casa con Cristóbal González de Ochoa y le dan de dote una tierra donde 187 años después se asentaría la fábrica de hilados y tejidos El Porvenir. El tercer asentamiento, 1689, Diego Rodríguez de Montemayor, el mozo, se casa con Mariana Ruiz de Ocón. A él le dieron la herencia también en el cercado, más o menos lo que viene siendo la paletería regia, hasta la primaria José Azueta, rumbo para la Cieneguilla. Luego se hace de terrenos hasta la Mesa Grande o la Cola de Caballo. El cuarto y el último asentamiento y hacienda agrícola se hizo cuando se casó Nicolás Rodríguez de Montemayor con Tomasa Ruiz de Ocón en 1691, en un lote que iniciaba por la actual calle Zaragoza, donde hoy hay una farmacia Guadalajara, hasta la acequia La Capilla, que desemboca en el río Escamilla, en el arroyo del Puerco y luego el charco San Antonio.
Entonces, ¿qué tiene de importante las primeras haciendas agrícolas, como les menciono? Los límites territoriales y además la alteración, por primera vez en la historia de nuestra región, la alteración de los cauces en los ríos. Se hacen acequias. Bien, de acuerdo a textos de don Israel Cavazos, desde los tiempos de Martín de Zavala, como gobernador del Nuevo Reino de León, se hacía énfasis en la necesidad de construir una caja repartidora de agua, porque pues ya desde entonces, ¿no? Debía haber un control en la distribución de agua. Sin embargo, en el Valle del Guajuco, por la abundancia de agua, pues esto no se llevó a cabo. El río Escamilla, pues uno de los afluentes más importantes de nuestro municipio, que también fue conocido, como les mencioné, como Arroyo de los Lampazos. Esto es, creemos nada más, que Luis Carvajal fue quien nombró Arroyo de los Lampazos, porque para el acta de fundación de 1596, por parte de Diego de Montemayor, pues ya venía este nombre, ¿no? Arroyo de los Lampazos, que también fue refugio de los nativos como Cayucuapa y posteriormente su hijo, el Guajuco. Bien, pues este río nace en el Potrero de Serna, que también le llamamos la Nogalera, esto en el siglo XX. El Potrero de Serna, este río vierte sus aguas en la presa de la Boca actualmente. Para el siglo XIX hay registros de que ya tenía 14 sacas de agua, una que iba hasta San Pedro de Salazares, el Álamo, otra para las comunidades de San José Norte, San José Sur, la Sequía de los Venados, el Jaboncillo, actualmente San José Norte, la Plazuela, y la Sequía de los Escamilla, en el Cercado también. Otro de los arroyos importantes es el Arroyo El Puerco. Este también nace al pie de la sierra, a la altura de San Pedro de Salazares. Pasa ese municipio, la comunidad de San Pedro, cruza San José Sur y San José Norte y deja sus aguas también en la presa de la Boca. El Arroyo Dolores. Pues bueno, la historia de este río, que nace en la comunidad de San Francisco, inicia en 1683, cuando frente a un tramo de río arriba trazaron en ese año 7 u 8 labores de caballería y cuarto, cada una para igual número de hermanos Rodríguez de Montemayor, como les mencioné. Luego este río también se llamó San Antonio de las Trazas, y un asentamiento también de los Rodríguez de Montemayor se llamó San Antonio de las Trazas. Nos cuenta el profesor Eulogio Mar Montalvo que a inicios del siglo XVIII a esta comunidad le empezaron a nombrar la Huasteca. Así hasta mediados del siglo XX, cuando se construyó la colonia La Pescadores y luego Lomas del Cercado. Un detalle interesante es que en el año de 1840, cuando el alcalde Santiago de Jesús Suárez se percató de que el camino real no pasaba por el cercado desde finales del siglo XVII, cuando precisamente estas haciendas agrícolas se delimitaron y tenían sus propiedades cercadas. Entonces el camino real tenía que dar la vuelta por el río de las Trazas, este río Dolores, y cerca de la casa del adulto mayor, en la calzada del Obrero Textil. Se iba por atrás de la Loma de la Cruz y luego cruzabas el río Escamilla. Bien, aquí en la foto podemos apreciar que hay un puente. Este puente se construyó a partir de una comisión en el año de 1878, a iniciativa de la fábrica El Porvenir y en ese tiempo su director y concuño de Valentín Rivero, Ramón Lafón, Eduardo Cavazos del Cercado, Manuel Tamés, Ángel Almaguer de San Javier. Entonces este puente lo hicieron de laja, de arena y de cal, que a día de hoy sigue casi intacto y soportando pues los fuertes huracanes, lluvias y camiones y tráileres de mucho tonelaje. Entonces esta es parte de la historia del Arroyo Dolores, que también es importante mencionar que también le llamaron tintas a este Arroyo Dolores porque la fábrica vertía sus colorantes, entonces
veíamos al río de distintos colores, ¿no? Durante muchos años. El agua y los límites territoriales. Por ejemplo, los límites territoriales de nuestro municipio con Monterrey. Existe un documento del año de 1838 donde mencionan los límites de Santiago y Monterrey. Nos hablan de dos líneas rectas, una que inicia en el poniente, en la Sierra Madre Oriental, en un punto que se llama Agua de la Mora, baja hacia el oriente, cruza la carretera nacional en la comunidad del Barro, sigue este punto y termina en el camino, bueno, continúa por el camino real y sube hasta el Filo y termina en un lugar que se llama Agua de las Pozas. Entonces los límites territoriales entre Santiago y Monterrey pues, tienen que ver también ahí los ojos de agua, los arroyos de la Sierra Madre Oriental hasta la Sierra de la Silla, esto con Monterrey. Y luego los límites entre Santiago y el municipio de Allende son por el norte con el arroyo de las Cruces, que se conecta con el arroyo Margaritas, y van hasta el arroyo Lazarillos, hasta la mitad del cerro de la Tía Liberata, es este cerro que también marca el fin de la Sierra de la Silla, ¿no? Bien, agua en la Sierra de Santiago. En la Sierra de Santiago también se forma el río Santa Catarina, por vertientes que se conocen como la laguna, luego baja esta agua de la laguna de Sánchez y llega a lo que le llaman ojo de agua negro, o el ojo negro, pasa por el cañón de San Isidro hasta llegar al arroyo San Juan. Bien, del arroyo San Juan continúa hacia el oriente, hacia la Ciénega de González, y da la vuelta a la izquierda para entrar al cañón de San Cristóbal, donde se encuentra el paraje del Salto. Entonces, estas aguas del Salto, cuando hay abundancia de lluvias, pues llevan agua hacia la Huasteca, ¿verdad? Entonces, cuando termina el agua en el paraje conocido como El Salto, inicia el río Santa Catarina. Pero su corriente no es permanente. Bien, también podemos ver a la laguna de Sánchez, que es un paraje donde convergen algunas vertientes y actualmente ya dejó de estar llena, ¿no? Por cuestiones de los agricultores y labradores que se ponen a sembrar ahí maíz, frijol, trigo, etcétera. Entonces aprovechan estas tierras para cultivo. Esta fundación de Cristóbal Sánchez Navarro también. El sur de la sierra. Bien, las adjuntas, el paraje conocido como las adjuntas, como su nombre lo dice, pues son donde convergen vertientes de distintos arroyos, como el arroyo del Salto de Lagunillas, Potrero Redondo, el arroyo Matacanes y el arroyo Mauricios, que coincidirán todos en el otro paraje conocido como Los Pozos, que reciben el agua que viene del Chipitín. Esta es la cascada del Chipitín, que tiene 90 metros de altura, triplica la altura de nuestra cascada Cola de Caballo. Entonces estas se suman al arroyo que le llaman el Naranjo, que procede de la comunidad de la Trinidad, ejido La Trinidad, que pertenece a Montemorelos. Entonces estas también forman el río Ramos, que pasa por el vecino municipio de Allende. El agua y el cultivo de caña en azúcar, el cultivo de la caña en Santiago. Bien, aquí es cuando también es otro evento sustancial para nuestro municipio, porque se emplean molinos para mover las ruedas y que salga el aguamiel, ¿no? Entonces, cuando no se conocía la electricidad y el vapor tampoco estaba por dominarse, las corrientes de agua proporcionaban energía
pues bastante barata e inagotable, ¿verdad? Creemos que a fines del siglo XVII en Santiago ya se fabricaba piloncillo, porque en el testamento de 1690 de Lucas Caballero de los Olivos, que era yerno del fundador de Santiago, Diego Rodríguez de Montemayor, menciona que deja de herencia un perol de 350 libras de peso y algunos enseres para la molienda a una de sus hijas. Entonces utilizaban ya el agua como fuerza motriz para cumplir algunos objetivos, como moler cereales y caña. Otro documento que nos encontramos es el de 1711, cuando Juan Antonio Tamés declara que tiene 2 labores sembradas de caña de azúcar, le renta otra a su suegro para hacer otra plantación de caña. Entonces estas labores que menciono están ubicadas en lo que hoy es el vaso de la presa de la Boca, al norte de lo que fue la Posada Santiago. Otro registro en la hacienda de San Antonio de la Huasteca, 1787, menciona 3 peroles, un perolillo enfriador, 100 moldes de piloncillo, mesas grandes y bancas de madera. También es muy importante mencionar que durante un censo, hubo un censo durante el gobierno del general Bernardo Reyes, cuando fue gobernador del estado de Nuevo León. Se contabilizaron más de 180 trapiches solamente en la parte poblada de Santiago. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué introducir la molienda? Pues porque para subsistir, para que haya una buena producción de caña, tiene que haber abundancia de agua. Entonces, de acuerdo también a informes del maestro Gregorio Rodríguez Tamés, de Héctor Javier Barbosa, indican que pues esta actividad se perdió casi por completo cuando entubaron el agua y se la trajeron a la ciudad de Monterrey. La fábrica de hilados y tejidos El Porvenir. El 18 de marzo de 1871 se firma el acta constitutiva que da lugar a la fundación de la segunda planta textil del estado, que es la fábrica de hilados y tejidos El Porvenir, ubicada en el Cercado. Entonces, nos dicen los hermanos Mendirichaga, Tomás y Rodrigo, que escribieron el Inmigrante, vida y obra de Valentín Rivero, que hizo que invirtieran o abrieran una fábrica aquí. Pues tomaron en cuenta el agua y otros elementos favorables para el correcto funcionamiento de la fábrica. También tomaron en cuenta la cantidad de árboles frutales y madereros que se localizaban en la hacienda del Cercado y en los terrenos de los que posteriormente serían la hacienda Vista Hermosa. Esto lo dice el maestro Javier Rojas Sandoval. De acuerdo, lo importante aquí es que la fábrica utilizaba como fuerza motriz las corrientes de agua, la de los Morales, los sobrantes del río Escamilla. Ellos hicieron una acequia para tomar los sobrantes del río Escamilla, las vertientes de la Nogalera y del Cercado, y también los usos de agua que fueron adquiridos por la empresa según decreto del Congreso del Estado del 13 de enero de 1873. Las obras hidráulicas consistían en un estanque, la tarjea de 6 arcos, una caja de agua, presas y una rueda turbina de 38 caballos de fuerza para dar movimiento a la maquinaria. Entonces, después de utilizar el agua para mover los molinos, entonces ahora ya estábamos moviendo obras hidráulicas, ¿no? Estábamos moviendo una tarjea. Bueno, una prioridad del Porvenir fue legalizar el derecho de uso de agua de la región. Ahí en el Archivo Histórico Municipal de Santiago nos encontramos que hubo litigios desde el año de 1875, cuando toman precisamente el sobrante del arroyo Escamilla y reciben denuncias por parte de los agricultores de San Pedro de Salazares. Entonces nos encontramos un montón de juicios civiles en los que el general Lázaro Garza Ayala fungió como apoderado de la fábrica El Porvenir.
De acuerdo al maestro Rojas Sandoval, en 1876 se registra una baja en la producción textil por la carencia de lluvias, lo que trajo como resultado una disminución en el poder de la rueda que le daba movimiento a las máquinas. Esto nos dice que si la escasez de lluvia provocaba problemas, la abundancia de la misma también producía los mismos efectos. El encargado de la planta le informaba a Valentín Rivero que la baja producción se debía al exceso de lluvia porque se desbordaban los arroyos, se inundaban los caminos y se dificultaba el traslado de las telas, así como la humedad que hacía que las máquinas fueran también más pesadas. Entonces había problemas por escasez de agua y por abundancia de agua. Bien, continuando con las concesiones de agua, ¿no? A partir del siglo XX, pues llegan los balnearios tan populares como el balneario San Francisco. Esta imagen que tenemos a nuestra izquierda era tan popular porque su alberca era de agua rodada, y este balneario, de acuerdo aquí a informes de los cronistas de Santiago, desapareció también al enviarse el agua para Monterrey. En el año de 1957, la sección 50 hace una inversión en la comunidad de San Francisco, un centro de recreación conocido como posada vacacional, que estaba dotado de albercas, salón de fiestas, asadores y cabañas para el disfrute de los maestros, que siguen funciones. El Parque San Antonio, que ya no existe, una antigua finca que funcionaba también como centro social. En la parte de atrás tenía resbaladeros, columpios, albercas. Entonces ya el agua se estaba teniendo otro uso, ¿verdad?, con el agua. El paraje El Bañito, que tenemos a nuestra derecha, encontramos unos documentos donde el señor Manuel Moreno hace una solicitud en el año de 1931 para utilizar las aguas mansas del río San Juan y de este paraje de aguas termales, que está ubicado en la comunidad de Los Canelos, Santiago. Es un área recreativa, es un agua con carga mineral y también azufrosa, y la temperatura que oscila entre 40 y 60 grados centígrados. Existe también la creencia de que el agua tiene propiedades curativas, sobre todo en enfermedades dermatológicas, precisamente por la presencia de los minerales. Y de acuerdo a los geólogos, este bañito es un sistema de fracturas, rocas calizas y el gradiente geotérmico. Entonces lo azufroso del agua es por la mineralización del subsuelo. Pues el agua se filtra y mientras más baja, más se calienta. Entonces ya por diferencia de densidades con respecto al agua fría, que se sigue infiltrando, sube y va disolviendo los minerales azufrosos. Entonces así descartamos lo que siempre se ha dicho, ¿no?, de que es un antiguo volcán y que aquello, pues, tiene una explicación geológica. El Recreativo de los Maestros de la sección 21, que decidió crear sus instalaciones en el viento libre, céntrico y bonito espacio desde el año de 1981. O la Posada Santiago, que duró poco pero tuvo mucho éxito, ubicada en la carretera nacional, cerca de la carretera vieja. Quedó inundada en el año de 1962 por la presa de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Monterrey. Nos encontramos también otros documentos, como el de Alfonso Salazar, el propietario del restaurante El Álamo, que también hace una solicitud en el año de 1946 para utilizar las aguas mansas de los arroyos El Puerco, Anteojos y también del arroyo Margaritas para fuerza motriz. El arroyo Margaritas hace la solicitud para fuerza motriz, y en El Puerco y en el Anteojos hace una solicitud para balneario, que fue el famoso balneario El Álamo frente al restaurante. Bien, entonces vienen otros balnearios como el balneario Xochimilco y otras concesiones. Presa La Boca. Bien, al finalizar la década de los 40 del siglo pasado, pues se padecieron graves sequías aquí en la región, además de la construcción de múltiples fábricas en
en el área metropolitana. Entonces, durante las gobernaturas de José Vivanco Lozano y del intelectual Raúl Rangel Frías, se invirtieron recursos para construir infraestructura y dotar de agua potable a Monterrey y municipios aledaños. Entonces, así inicia en el año de 1953 la construcción de la primera presa en Santiago para usos industriales, que fue terminada en 1955, tenía una capacidad de 2 millones de metros cúbicos, resultaron insuficientes, entonces se tuvo que desaguar en 1957. Posteriormente, en 1958, dan comienzo las preparaciones y construcción de la originalmente conocida como presa de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Monterrey. A fines de 1960 fueron instaladas las 10 compuertas radiales y sus mecanismos elevadores, con un peso de 340 toneladas cada una de las hojas de las compuertas, una pequeña cortina de mampostería sobre la que se realizó la construcción. Aquí la podemos ver antes de su llenado. Fue aprovechada dentro de su cuerpo una nueva estructura, una cortina de concreto del tipo gravedad y vertedora, que tiene una longitud en la corona de 300 metros y una altura máxima de 35 metros. Bien, con carácter de indemnización fue necesario realizar algunas obras adicionales para reemplazar estructuras y casas que quedaron bajo el agua. Una fue la siguiente: un tramo de la carretera México-Laredo con una longitud de 1.7 kilómetros, y número 2, una colonia para dotar de habitaciones a todos los habitantes de la zona que quedó inundada, esto según registros de la Conagua. Fue terminada en 1962, pero inaugurada hasta el 13 de septiembre de 1963 por el presidente de la República en turno, Adolfo López Mateos, el gobernador de Nuevo León, Eduardo Olivas Villarreal, y el alcalde de Santiago, Hernán Ferriño Aguilar. Pero es a partir de 1970 cuando oficialmente es nombrada presa Rodrigo Gómez, en honor al oriundo de Linares, y quien fuera director del Banco de México por más de 20 años y el mejor economista del siglo XX, ¿no? Fue el principal impulsor de este proyecto de la presa de la Boca. Según fuentes orales, este hombre, Rodrigo Gómez, andaba a caballo viendo todos los escurrimientos de la Sierra Madre, viendo la posibilidad de hacer la presa. Actualmente esta tiene una superficie de 455 hectáreas, tiene una capacidad de 42 millones de metros cúbicos del vital líquido, que se nutre de la captación de lluvias y de los arroyos y escurrimientos que bajan de la Sierra Madre. Los arroyos de La Chueca, Cavazos, Cristalinas, Dolores y Escamilla. Al oriente de la cortina, como les mencioné hace rato, pues ya se convierte en el río San Juan. La corriente más importante es el arroyo La Chueca, que recibe también aportaciones de varios pequeños arroyos que descienden también de la Sierra Madre Oriental. Este arroyo nace en el ojo de agua del Tronco, ubicado en el cañón del Denuncio, que desemboca también en la presa de la Boca. Es importante mencionar que algunos charcos también quedaron bajo el agua, como el famoso Charco Largo, que medía como 50 metros de largo el charco, el Sabino del Rayo, porque a su orilla hubo un sabino muy grueso, muy grande, al que le había caído un rayo y se quemó en el siglo XIX. Las Tapitas, el charco Tía Pancha y el charco que también le decían Arroyo del Puerco frente a la bahía. Todos buenos para el baño, nadar y algunos hasta para los clavados. En el Cerro del Pistoletazo, acá en la Sierra de la Silla, pues, fluye un manantial con cierta presión a manera de chorro que también desemboca en la presa, pero también con abundancia de lluvia. El Socavón de San Francisco y redes de agua potable en Santiago. Fue también en la década de los 50 cuando el Congreso del Estado de Nuevo León crea el organismo llamado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, el cual puso en operación 3 túneles de captación, siendo el más importante el Socavón de San Francisco, que empezó a funcionar desde el año de 1959, y tras una serie de protestas y organización de los vecinos de la comunidad
pues se les otorga la administración del agua. Es un socavón que en tiempos normales se obtienen de 750 a 800 litros por segundo con una calidad excepcional. También los otros dos túneles, los denominados Cola de Caballo 1 y 2, que se concluyeron en 1961 y se ampliaron en 1970. Es en estos tiempos cuando inician también las redes de agua potable en Santiago. Es en 1961 cuando Rangel Frías promueve la instalación de red de agua potable en las principales congregaciones de Santiago. Constaron de construcción e instalación de equipos de bombeo, casetas, líneas de conducción, tanques de almacenamiento y redes de distribución, obras de alcantarillado también, con su correspondiente red de atarjeas. Entonces, el alcalde de ese entonces también Hernán Ferrín. La Cola de Caballo y otros parajes. Esta hermosa cascada, pues desde hace muchos años, ícono turístico del estado de Nuevo León y del noreste de México, obviamente por el flujo de turistas, tenemos más de 400,000 visitantes anuales, ubicada en la carretera Laguna de Sánchez, a 6 kilómetros de la carretera y a 10 kilómetros de la cabecera. Fue bautizada con ese nombre, de acuerdo a fuentes orales, en el siglo XIX por Valentín Rivero, el fundador de la fábrica El Porvenir y dueño de la Mesa Grande. Platicaban que porque este hombre, en la región de Aragón, había otra cascada muy parecida que le llamaban Cola de Caballo. Desde entonces, aproximadamente 1870, así le comenzaron a llamar a esta, que antes era la Caída Grande. Sabemos que el Guajuco y su gente pues también tuvieron su refugio en estos lugares. Y también es muy importante mencionar que en el año de 1917 hay registros de que se abrió al turismo esta cascada, al sitio, sin cobro. Ya después, entre 1935 y 1940, comenzaron a cobrar una módica cuota a los visitantes foráneos. Tenemos otro paraje aquí a la derecha que ha tomado mucha popularidad últimamente, el paraje conocido como El Cielito, internado en las profundidades de la Sierra de la Silla. También cuando hay abundancia de agua, pues tiene esta vertiente tan importante de aguas cristalinas y que también tenemos vestigios paleontológicos. Por ejemplo, tenemos amonites que datan de hace más de 100 millones de años, ¿no? Cuando estábamos bajo el agua del mar de Tetis. Y bien, como conclusión, pues sabemos que el desarrollo de Santiago ha estado estrechamente vinculado con el agua, pues es imposible no considerar este recurso como un indicador dentro de la planificación territorial y sus avances, sus aportes al avance socioeconómico. Promueve o desincentiva el crecimiento económico y el desarrollo social de una región. Actualmente en el Santiago turístico que tenemos, pues va de la mano con el recurso hídrico, la generación de actividades recreativas en ríos, arroyos, embalses, pues tiene por efecto la contribución a la economía, a la población local. La sequía que estamos padeciendo debe hacernos reflexionar y sobre todo actuar con racionalidad, conciencia y compromiso. Una preocupación hoy que requiere una reflexión con vistas a futuro. Decía Pablo Olivas Montemayor, benemérito de la educación del Estado, que la historia de Nuevo León no podía entenderse sin la fábrica El Porvenir. Entonces, nosotros acá no podemos entender la historia y el progreso de nuestros pueblos sin este valioso recurso. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al licenciado en Historia, cronista oficial del municipio de Santiago, Nuevo León, y aspirante a socio de número, socio corresponsal de nuestra institución en Santiago, por esta exposición que nos lleva a muchas preguntas que a lo mejor ahorita planteamos, pero quisiera pedirle a nuestro socio de número, el doctor Héctor Javier Barbosa Alanís, sea quien comente por hasta 5 minutos el trabajo de nuestro aspirante del día de hoy.
Tengo el honor de dar la bienvenida a esta sociedad a un joven historiador del grupo que se han ido incorporando como nuevos socios, de los cuales no me queda la menor duda de su excelente preparación académica. Esta dista mucho de quienes iniciamos nuestras investigaciones y publicaciones solo con un gran amor a nuestro pasado y terruño, desconociendo al principio si existía o no una metodología que pudiera facilitar nuestros estudios. Nuestra sociedad es una amalgama de profesionistas, pocos historiadores de profesión, unidos por el sentimiento y cariño a nuestro pasado y cuyo objetivo es dejar un legado a las siguientes generaciones de nuestras investigaciones. Pero definitivamente no podemos negar que el tiempo pasa. Nos hacemos viejos y tenemos la obligación moral de que nuestra sociedad siga viva, pujante, actual, para que cuando nos hayamos ido, puedan los que ahora son jóvenes seguir difundiendo nuestra historia. Tal como lo mencionó Daniel, en su trabajo de ingreso, Huajuco, nombre primitivo de nuestro municipio, está íntimamente ligado al agua. Según la tradición, significa abundancia de aguas. El agua ha sido el principal motor del sedentarismo, y al lado de ríos y lagos se han desarrollado las grandes culturas: la mesopotámica, la egipcia, la griega, la romana y en nuestro país la azteca. Y en el ámbito regional, el agua ha sido el protagonista desde la llegada de don Luis Carvajal y de la Cueva al Valle de Extremadura, cuando trazó los canales de riego en la efímera villa de San Luis, sitio donde más tarde se fundaría la ciudad de Monterrey. Ahí vivieron y de ahí salieron, pasando por los nogales, los primeros pobladores de Santiago, quienes fueron testigos de varios acontecimientos ligados al agua. Algunos de estos eventos fueron el cambio de la ubicación de la primitiva ciudad de Monterrey hacia una parte más alta, debido a las lluvias torrenciales de 1611 que destruyeron el asentamiento original de la ciudad. Los ojos de agua, abundantes en esa época, fueron vitales para el crecimiento del Monterrey colonial, y la presencia del agua fue determinante en la conformación y consolidación de las diferentes poblaciones del nuevo Reino de León. Otro ciclón, en el siglo XVIII, produjo el desbordamiento del río Santa Catarina, y el retroceso de sus aguas por la Virgen de la Zapatera daría origen a la leyenda de la Purísima y a la formación del barrio del mismo nombre. Daniel recorre en su estudio los antecedentes y el establecimiento de la primera hacienda agrícola en la actual Santiago, en la cuarta década del siglo XVII por el capitán Diego Rodríguez de Montemayor. Asimismo, hace una excelente revisión de cómo se dividió esta hacienda entre sus descendientes, lo que daría origen a las diferentes comunidades que existen hasta la actualidad, y donde el agua fue el elemento principal en el desarrollo de esta zona durante más de 250 años, al crearse fuentes de trabajo y riqueza con la plantación de cañas de azúcar y la producción de piloncillos. Estas haciendas estaban diseminadas en todo el valle, y al crearse su centro urbano en 1745, en lo que hoy es la plaza principal de Santiago, tuvieron que desaguar esta zona inundada por veneros y arroyos. El agua fue, como lo dijo Daniel, el detonante de la creación de la fábrica de hilados y tejidos El Porvenir en el año de 1871, la que trajo consigo un cambio de actividad de sus pobladores, al pasar de agricultores a obreros textiles, siendo esta fábrica una de las pioneras en la industrialización de nuestro estado, aún antes que se iniciaran las primeras industrias en la ciudad de Monterrey. Ya durante el Porfiriato, en un informe enviado en 1887 para editar la geografía de la República Mexicana, refieren los múltiples arroyos y ríos que se encontraban en el cañón del Huajuco. En este se mencionan 9 ríos con su nombre y un número muy considerable de fuentes permanentes que no tienen nombres conocidos. Daniel ha logrado el objetivo que se propuso al presentarnos este estudio preliminar del agua en Santiago, iniciando así la investigación de un tema que, a pesar de ser histórico, es actual y del que seguramente hallará nuevos datos que aumentarán la gran cantidad de información que nos ha mostrado en esta exposición, reafirmando
que todos los días aprendemos algo nuevo. Así es la historia, y a veces nos modifica las que creíamos verdades hasta este momento. Daniel, te quiero comprometer ante esta sociedad nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística de que este trabajo sea continuado por muchos más, ya que tu presencia cotidiana en el rico archivo histórico de Santiago, poco explorado aún, y teniendo las fuentes primarias en tus manos, estoy seguro de que nos darás muchas sorpresas más con tus futuras investigaciones. Muchas felicidades, Daniel, y bienvenido a esta sociedad. Pues muchas gracias, doctor Héctor Javier Barbosa. Muchísimas gracias por estos comentarios al trabajo de nuestro socio. Y dicho lo anterior, le pediría al presidente de la corresponsalía en el municipio de Santiago, Nuevo León, quien junto con la directiva el día de hoy preside estos trabajos, tome el micrófono para tomarle la protesta correspondiente. Le pido nos haga la distinción de ser él quien le tome la protesta a nuestro socio, a quien le pido pase al centro, levantando ahorita tu mano derecha. ¿Protesta usted cumplir con los estatutos, reglamentos y demás documentos básicos de nuestra sociedad nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, aportando sus conocimientos en favor de nuestra institución y la comunidad de nuestra entidad? Sí, protesto. Si así lo hiciera, que los socios y socias se lo premien, y si no, que se lo demanden. Estimado Daniel, felicidades. Felicidades. Estoy omitiendo un paso, espero no sea de trascendencia. Pregunto a la Asamblea, ¿hay algún impedimento para que Daniel se convierta en nuestro socio de número? Si estamos a favor de su admisión, les pido manifestarlo levantando su mano en votación. Si hay alguien que estuviera en contra, si hay alguna abstención. Estimado Daniel, con la protesta que te acaban de tomar y la aprobación de la Asamblea, te asignamos el socio de número 074. Le pido a la directiva y a Daniel pasemos al centro para en estos momentos hacer la entrega del nombramiento que lo acredita como socio de número 074, y le pido a nuestro vicepresidente le haga la imposición de la venera que lo acredita como socio de número de esta octogenaria institución, de esta institución madre de todas las instituciones de historia crónica de nuestra entidad. En este momento le hacen la imposición de la venera. Le pido a nuestra tesorera que a nombre de la directiva y de la asamblea le haga entrega del nombramiento que lo acredita como socio de número en conformidad con nuestros estatutos, reglamentos y demás documentos básicos vigentes. En este momento recibe su nombramiento como socio de número en nuestra institución. Felicidades, felicidades. Felicidades. Pasamos, si son tan amables. Bien, en lo que nos acomodamos, si alguien hubiera algún comentario sobre el trabajo, alguien que quisiera aportar, doctor Sócrates Rizo y luego doctor Mario Treviño, adelante, si quieren hacer algún comentario. No tengo... Daniel, te felicito y bienvenido. Platicaste sobre la fábrica del porvenir, creo que es muy relevante. Yo la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué se está haciendo? ¿Qué garantías hay? ¿Qué seguridad hay? Que se siga protegiendo ese patrimonio histórico. Yo estuve por allá hace unos 3 años quizás y vi que había habido problemas quizás de un incendio
y había gente que hablaba de los riesgos que había de que se destruyera eso, que había otras especulaciones en el sentido de que pues, había otro tipo de proyectos. Entonces creo que para nuestra sociedad y para la sociedad nuevonesa en general es muy importante proteger ese patrimonio. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué seguridad hay? ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, gracias, doctor, por sus comentarios sobre el trabajo del repaso histórico del agua. Y en la fábrica de hilados y tejidos El Porvenir, actualmente se tiene un proyecto en los que está involucrado la iniciativa privada y el municipio para convertirlo en un corredor cultural que contenga galería de arte, que tenga un museo de historia, que tenga una fototeca, ¿verdad? Algunas cosas de la colección privada de los Rivero, por ejemplo. Entonces ese es el proyecto que se está llevando a cabo actualmente. Pues ahí está trabajando el señor Jesús Pruneda Montemayor. Él es el encargado ahorita del Porvenir. Y pues ¿y qué se conservaría de las instalaciones originales? de las instalaciones originales, pues ¿Se destruiría eso? hay pocos telares, doctor. Hay aproximadamente 5 telares, nada más. Pero tienen valor histórico. Claro, tienen valor histórico y simbólico. Entonces, 2 de los 5 telares que se encuentran en el municipio de Santiago están dentro del Porvenir. Entonces, pues están la sala de blanqueo y están otras salas importantes en las que ahí se pretende rescatar algunos enseres todavía de esta importante fábrica. Muy bien, muchas gracias. Doctor Mario Treviño, su pregunta, si es tan amable. Primero, para felicitar a la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística por lo acertado de este tipo de problemáticas a tratar en el ámbito académico, asimismo a la Corresponsalía de Santiago, y obviamente al licenciado Daniel Eulogio Montalvo Alanís por su excelente trabajo y participación el día de hoy. La verdad es que la historia del agua es una asignatura pendiente que tenemos en todo el estado de Nuevo León y a nivel regional. Realmente se han hecho esfuerzos aislados para trabajar una historia del agua, pero esto se tiene que hacer a nivel municipal. Hay historiadores y cronistas que tienen que hacer un esfuerzo para que de manera particular en cada uno de los municipios y también a nivel regional se hagan estudios sobre la historia del agua, porque como digo, es una asignatura pendiente y es una responsabilidad que tenemos los historiadores de Nuevo León y del noreste de trabajar en todas estas problemáticas, los pleitos, las concesiones, toda la cuestión del agua, porque eso es primordial para poder entender la situación del estado de Nuevo León y de la región, y sobre todo ahora con la actualidad de la situación del agua que estamos enfrentando a nivel regional y a nivel local. Yo creo que es un acierto por parte de nuestra sociedad y en este caso de la Corresponsalía de Santiago y del expositor, empezar a trabajar historias particulares del agua que son las que nos van a permitir hacer una mejor historia general sobre este aspecto. Como le digo, en algún tiempo se hicieron esfuerzos aislados, quedaron prácticamente en proyectos, pero sí es necesario un esfuerzo en conjunto y coordinarlo para hacer la historia del agua de la región noreste, que hace mucha falta para poder entender la problemática que, por ejemplo, ahora estamos enfrentando. Felicidades, mi estimado, y bienvenido a la Sociedad de Historia. Muchas gracias, doctor Mario Treviño. Creo, sin duda, me sumo, hay un esfuerzo muy interesante en Linares, rescatando una obra de un acueducto, no se diga Bustamante, no se diga Villaldama, no se diga Sabinas. Vaya, creo que sin duda la historia del agua es la historia de nuestros municipios, es la historia de todos nuestros municipios, porque finalmente, como bien lo decían los expositores, es el origen de la vida. ¿Alguna última pregunta, si alguien la quisiera? De no ser así, felicito en ausencia y en presencia, en ausencia a José Luis Cavazos Arazúa por su nombramiento como subdirector en la Facultad de Filosofía y Letras, y a Juan
Jacobo Castillo Olivares por su designación como directivo coordinador del Colegio de Historia de la misma institución. Felicidades a nuestros dos socios. Señor presidente de nuestra corresponsalía en Santiago, Nuevo León, maestro Gregorio Rodríguez Tamés, le pido a tenga bien dirigir el mensaje y la clausura de este gran evento académico. Gracias. Con el permiso del señor presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, saludo cordialmente a los socios de número de esta prestigiosa sociedad académica que está festejando su 80º aniversario. Saludo con afecto a los socios corresponsales de las diferentes corresponsalías de nuestro estado, así como a los invitados que hoy nos acompañan. Tengan todos ustedes muy buen día. Quiero agradecer sobremanera al señor licenciado Óscar Tamés Rodríguez que haya tenido a bien crear la corresponsalía en Santiago de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística en el mes de enero próximo pasado y que me haya otorgado la deferencia de ser su primer presidente, acción que valoro sobremanera. A nombre de la corresponsalía en Santiago de esta sociedad, quiero felicitar a nuestro compañero, el licenciado Eulogio Daniel Montalvo Alanís, por su brillante trabajo de ingreso a esta sociedad en el que aborda este gran tema de actualidad, el agua en Santiago a través de su historia. Es un orgullo para nosotros que el licenciado Montalvo Alanís sea el primer consocio que hace su ingreso a la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Enhorabuena. A continuación, me voy a permitir clausurar esta asamblea académica ordinaria. Son tan amables de ponerse de pie. Siendo las 12 del día con 8 minutos, doy por clausurada esta sesión académica.